Bienvenido, querido amigo, nuevamente a su espacio de reflexión, análisis, discusiones políticas, etcétera. Qué rico show por elvenezolano.tv.com.be. Hoy contamos con la docta presencia del comunicador social Jesús Seguía, presidente de Datincorp, un asertivo pronosticador y descriptor de la situación sociológica y política venezolana a través de sus conocidas encuestas. Bienvenido, amigo Jesús. Muchísimas gracias, Rico. Saludos. Bien, qué bueno tenerte acá porque estamos todos confundidos y perdidos en la terrible selva de encuestas que corroen a la conciencia de los venezolanos. Lo primero que uno ve en una encuesta venezolana es radicalidad, polarización, diferencias inacercables, distancias totales. Y sin embargo, usted viene manejando una tesis que a mí me agradó mucho. Ahora, preparando el programa, usó una frase muy agradable: bajarse del ring. Oye, qué cosa tan buena y tan acertada. Pero las cosas no son tan fáciles. Vamos a ir pasándole. Hoy en la mañana nosotros fuimos a entregar un documento a nombre del Foro Cambio Democrático a la Fiscalía General de la República. Fuimos Andrea Tavares y yo. Y cuando íbamos a la declaración nos pasó esto. Tuvimos que grabar el partido. Le quiero decir lo siguiente, señor. ¿Cuál es su grado? Esto es cabo, sargento primero. Ahí lo que ustedes están viendo es poco de zapato, es el camarógrafo que no lo dejan grabar frente a la fiscalía. Y tenemos una discusión con el guardia. Yo tengo derecho a no grabar. Si usted dice que no tengo que grabar entrada, yo no se la grabo. Ya está, punto para allá. Y se acabó el problema. Claro, pero siempre se ha hecho aquí. Ya nos sacaron de allá enfrente por X motivo. Pero siempre las declaraciones se han hecho aquí al frente. De este lado. Allá al frente no. Pero lo que no puedo aceptar es que me pidan mi nombre por grabar, porque no tiene ningún delito. Ni cómo Ya, pero ¿cómo le acepto yo usted que usted no se me identifica? Soy el profesor tal, voy a hacer... Para que yo vea su acto enviado, ponte tú que yo me quiero casar con ella, eso no es un problema de seguridad. Ella y yo queremos grabar los votos del matrimonio. Yo lo que quiero es que me entiendan mis derechos, señor. Y mi derecho no está grabar en una plaza pública. Muy bien, no lo grabo, punto para allá y se acabó el problema. Tantas tomas que hay en internet que se pueden colocar en el Ministerio Público. Para allá, Eso es algo, lo que te están haciendo es algo arbitral. Esa es la orden. Entonces métanse en internet y bloqueen todas las tomas que tengan en Pero el yo Ministerio quiero para Público. entender su orden y cumplir y no pelear más. Su orden es que no se grabe hacia allá. ¿Es así? Bueno, grabemos mirando hacia abajo. Bueno, este es un pequeño segmento de una larga pelea que tuvimos con un montón de funcionarios de la Fiscalía, porque llevamos un documento donde encontramos que es muy sospechoso que Jorge Rodríguez haya presentado como representante del PSV la cifra exacta de todos los defectos que tenían la cifra antes de abrirse las cajas. A nosotros nos parece que eso merita una investigación judicial. Pues no hay forma de predecir, y usted ha trabajado en estadística con suficiencia como para saberlo, que apenas por cinco personas se equivocó Jorge Rodríguez del número de muertos que estaban en esa lista, lo cual hace pensar que él las metió. Eso es un problema de la Fiscalía y sus investigaciones. Pero lo que le quiero resaltar, y por eso lo destaqué, es que fuimos presionados por ahí pusimos nada más al guardia porque, bueno, fue el que más insistió, un funcionario del ejército era. Pero fueron como 6 o 7 funcionarios impidiéndonos dar una declaración. Entonces, así es difícil bajarse del ring. Es que ese es el tema. El tema es que ambos están montados en el ring. Y lamentablemente, o sea, Venezuela estuvo acostumbrada durante toda su vida a los enfrentamientos entre los caraquistas y los magellaneros, a decos y copellanos. Ahora la cosa es distinta. Ahora la confrontación es mucho más radical. Es una confrontación que nace de un proyecto político que cree, es más, la confrontación es parte de la genética política de Hugo Chávez Frías, del PSUV y de todos los movimientos que surgieron. Pero la democracia es confrontacional, eso no sería lo grave. No, es que no es ese tipo de confrontación. Es la confrontación radical para imponer un criterio por encima de los demás. La negación del otro. Es decir, es el poder eterno. Es decir, es la reelección indefinida. Es decir, no volverán, lo cual no es un recurso discursivo. Es parte de su genética política. Es decir, ellos están en el gobierno bajo la premisa que ellos más nunca van a abandonar el gobierno
como ocurrió con Fidel Castro, que ha sido el paradigma al que más se han apegado el gobierno nacional y el presidente Chávez y el presidente Maduro. De manera pues que estamos frente a una situación generada por una confrontación atípica dentro de un proceso democrático que amerita también respuestas atípicas. Muy y bien. hasta ahora mucha gente quiere dar respuestas típicas a un caso atípico. Sí, nosotros hemos insistido mucho en promover el diálogo, pero no nos ha ido tan bien. Y descubrí con sorpresa que para el diálogo como mecanismo universal de solución de conflictos en democracia, porque si no hay diálogo hay muerte y después hay diálogo. O sea, es una tradición de la vida política, como dijo con precisión Felipe Mujica aquí en uno de estos programas, o dialogamos antes de los 300 muertos o dialogamos después de los 300 muertos. Mejor dialoguemos antes. Es una alternativa política obligatoria. Pero uno se sorprende de cómo reciben la información y de cómo tratan la información. Andrea Tavares hizo una declaración corta. Hoy hemos venido aquí como una iniciativa del Foro Cambio Democrático a introducir un documento formal en la Fiscalía General de la República en el cual nosotros solicitamos que se realice una investigación al ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, quien ocupa actualmente el cargo de alcalde de Caracas, pero en su condición de comisionado del PSV para la revisión de las firmas recolectadas para el referéndum revocatorio. Bien, entonces esa movilización es una forma de participar en las instituciones y pedir de las instituciones el apoyo correspondiente para que se ejerza el derecho ciudadano a la convocatoria al referéndum. Porque una cosa que a mí me preocupa mucho es que el referéndum es un tema de debate para el gobierno nacional. Yo voy a discutir si te doy el referéndum, es un derecho constitucional. Como te dije, estamos ante un caso atípico. El gobierno nacional nunca ha reconocido una victoria opositora y nunca ha aceptado eso. Que acepte el resultado electoral es una cosa muy distinta, pero recordemos que el referéndum revocatorio contra el presidente Chávez fue obstaculizado hasta que el presidente Chávez se conformó con que las encuestas le dijesen que ya estaban en una posición favorable. Ese es el del 2007. Del 2004, el referéndum revocatorio del 2004. Luego, el presidente Chávez, cuando va a las elecciones presidenciales, perfecto, gana él, y luego vino la elección, el referéndum por la reforma en el 2007-2008. 2 de 2007. 2007, y el presidente Chávez pensaba que lo iba a ganar. Cuando se ve con la sorpresa que lo pierde, bueno, al poco tiempo hay una enmienda que impone lo que el pueblo había negado en un referéndum consultivo. Luego, la victoria de Antonio Ledesma en la alcaldía metropolitana de Caracas fue desconocida de hecho, más no de derecho. La victoria de Enrique Capriles fue desconocida de hecho, más no de derecho. La victoria opositora en la Asamblea Nacional fue desconocida de hecho, más no de derecho. Bueno, entonces tenemos enfrente un análisis muy complicado, porque ganar elecciones no es suficiente para cambiar circunstancias políticas. Ya regresamos. Continuamos, querido amigo, con su espacio Qué Rico Show, hoy con una interesante conversación con Jesús Eguía, comunicador social, egresado de la UCB y según me dijo, casi compañero de estudio de Kiko, pobrecito, presidente de la empresa Datincorp. Bien, al cierre del negro pasado comenzamos a desarrollar el problema del reconocimiento de los resultados electorales en su sentido institucional, o sea, quien gana ejerce, no que quien gana ganó y no lo dejó ejercer, que es una variante muy novedosa de la política venezolana. Pero ¿cómo se aborda un problema donde no hay reconocimiento de la institucionalidad? ¿Qué hace el que gana elecciones si no le reconocen su derecho al ejercicio que le dio nada más y nada menos que el soberano? Mira, la historia universal de la política indica que cuando tú estás frente a adversarios que juegan duro, tú no puedes comértelo de una sola sentada, sino rebanaditos. Hay un dicho castizo que dice que a los elefantes se comen viste a viste. Así de sencillo. Entonces, es como comerse un elefante. Estás ante un adversario que estará disminuido electoralmente, pero tiene un formidable poder de coacción.
sino pregúntale al Tribunal Supremo, pregúntale a la Fiscalía, Al a todos los poderes ejército. públicos, el Ejército, la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías, todos los poderes menos la Asamblea Nacional. Entonces, Ahí tenemos el video del CNE, un momentico, el que dio socorro. Porque es que es impresionante, no sé si lo consigue ahí. Sí, ponle un momentico, son como 2 segundos. Si aquí hay una decisión de Tribunal Supremo donde, por ejemplo, se cancela la MUT, ella no estaría habilitada para seguir llevando adelante un proceso de referéndum revocatorio. O sea, tenemos al CNE y al TSJ impidiéndole a la MUT, que acaba de ganar las elecciones abrumadoramente, pues las ganó la MUT. pero es el chavismo activando su poder de coacción. Y tú no puedes ignorar esto a la hora de tú ir a una confrontación. O sea, creer que tú estás jugando solo en el terreno de fútbol, estás equivocado porque los rusos también juegan. Ese es un consejo muy sabio, que siempre hay que oírlo. Entonces, y hay quienes van a la guerra, y en Venezuela la oposición ha cometido una consuetudinaria equivocación de ir a la guerra sin contar los cañones antes. Se proponen metas que luego se ven que no se pueden cumplir y lo que va es acumulando frustración tras frustración. Bueno, pero el 2D no fue el 6D no fue una frustración, fue una victoria evidente. Está bien, pero yo como dije que me iba a bajar del ring, no voy a entrar a hacer consideraciones sobre lo malo que ya se ha hecho a mi entender. Y pienso que no se manejó bueno. bien. La oposición no le dio una lectura correcta a la victoria del 6 de diciembre. Ok. Y eso generó muchos errores posteriores. El tema es que todos esos errores son los que han generado frustraciones y ya, mira, ya está bueno. Yo creo que el país está sufriendo demasiado y hay que parar. Pero el chavismo cree que no hay chance para el referéndum revocatorio, por ejemplo. Pon el Este video. año no Ajá. es posible por los lapsos que están establecidos en el reglamento que estableció el Consejo Nacional Electoral en el año 2007 para que se realice, para que se cumplan los distintos pasos hacia un referendo revocatorio. Bueno, entonces ellos dicen que no hay, que si uno cumple todos los pasos y hasta que no se cumplan no hay referéndum y por lo tanto no hay espacio para el referéndum. Por cierto que hay que hacer una corrección, no hay espacio para el referéndum en el 2016, porque para hacer referéndum tenemos hasta el 2018. Correcto. El tema es que, y no voy a entrar a hacer, no voy a entrar a hacer un juicio de valor acerca de la pertinencia o no del referéndum revocatorio. No voy a entrar a hacer juicio de valor sobre si se va a hacer o no en el 2016. Yo quiero ir un poquito más allá, Ajá. porque mucha gente está enfocada en ver cómo sacamos a Maduro. ¿Ok? Después que lo sacaste, ¿qué? ¿Cuál es la propuesta? Claro, claro. ¿Cuál es la propuesta? Eso no puede estar O separado. sea, ¿para qué quiere sacar a Maduro? Exacto. Para superar la crisis que vive Venezuela y darle a los venezolanos una mejor calidad de vida. Pues yo debo decir una cosa, que cualquier salida que implique un escenario de confrontación, bien sea violenta o pacífica, democrática, electoral y constitucional, cualquier escenario de confrontación implica un ganador y un perdedor. Pero en política eso El siempre ganador, ocurre. así es, el ganador pasa a cobrar con creces, que en este caso sería la oposición, y el perdedor, que en este caso sería el chavismo, se va a la calle con un cuchillo en la boca a hacerle la vida imposible al nuevo gobierno. ¿Qué ocurre? La crisis venezolana, cuando te pones a analizar la crisis venezolana, tú sabes perfectamente que esta crisis es una crisis, primero, de la crisis productiva que hay en el país. Fundamentalmente. Sí, ese es quizás el Y para punto tú de empezar partida. a producir necesitas inversiones, Y confianza. que el Estado no las tiene, no tiene capital para eso. Y los inversionistas para invertir necesitan tener confianza, Claro. necesitan tener 3 cosas fundamentales. Un nuevo marco jurídico que tendrá que ser consensuado entre el chavismo y la oposición. Implica seguridad ciudadana para que ellos puedan invertir, porque los inversionistas les tienen terror a la inseguridad en Venezuela. Tercero, un gobierno que haga respetar el marco jurídico establecido y aprobado. Y que además reconozca a los empresarios como sectores fundamentales para la vida del Pero país. esa no es la situación actual. Y en cuarto lugar, Ah. tú necesitas un ambiente de paz social y política absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque con el caso de Venezuela y sus antecedentes recientes, llámese el chavismo, hay mucho resquemor y desconfianza
sobre lo que habrá que hacer en Venezuela. Mira este ejemplo, póngame por favor ese video. Es un problema Nosotros difícil. sabemos que en Venezuela no hay Estado de Derecho y de Justicia. Nosotros hacemos esto porque nosotros sí somos democráticos, nosotros sí somos institucionales y sabemos que, bueno, estas cosas hay que dejarlas por sentado y queremos que lo sepa la opinión pública nacional, que lo sepa además los organismos internacionales, que el mundo sepa que si en el referéndum revocatorio no se da en el 2016 es porque hay una obstaculización premeditada por parte del gobierno nacional, que lo sepa el mundo. Los lapsos sí dan según el reglamento. Si ese es el tono del debate, es bien difícil encontrar la paz. Indudablemente. Ahora ya no miente. yo entiendo que la oposición está ejerciendo su derecho y está haciendo lo correcto porque lo está haciendo desde el punto de vista institucional y constitucional. Pero yo quiero ir un poco más allá, repito. Aquí el tema es, después del referéndum, ¿qué? Claro. Después que saques a Maduro, ¿qué? ¿Para qué Y sacarlo? Claro. y ahí Es una estaba diciendo yo, pregunta clave. si los inversionistas no vienen, porque hay un país incendiado por los cuatro costados, ¿resolverá la crisis? Y más aún, ¿cuánto tiempo le daremos de duración a ese nuevo gobierno? Un país incendiado por los cuatro costados. Y Venezuela, mira, Argentina pasó, antes de la llegada de los Kirchner, pasó en un año por cinco presidentes distintos. Brasil también tuvo 5. 3. Bolivia tuvo un año donde fueron como 10 presidentes. Sí, una cosa loca. Cada mes un presidente distinto. Ecuador también tuvo. Pero mientras eso está ocurriendo y los políticos van definiendo el tema del poder, tienes un país muriéndose de hambre. Eso es lo importante. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿En el tema del poder o en el tema de la crisis? Cuando tú te pones a analizar la crisis, te das cuenta que como estamos conduciendo las cosas, tanto el gobierno como la oposición, no van por el camino correcto. Bueno, esto es un enfoque bien novedoso, que yo estoy aprendiendo aquí. Me gusta mucho su intervención. Ya regresamos. Bien, querido amigo, llegamos a este tercer segmento demasiado rápido, porque este hombre es un cargamento de información y tenemos que trabajar contra el tiempo. El diálogo, salida, alternativa, viveza política, única herramienta, cómo se genera confianza en un país con confrontación entre señores que solo hablan y no se oyen, y señoras, porque todo el mundo participa. ¿Cómo la ve? Mira, en una oportunidad, en una reunión que había de opositores, le pregunté yo a unos opositores allí, ¿qué le reconocen a ustedes al chavismo? Y empezaron a rascarse la cabeza. ¿Pero qué le vamos a reconocer si no han hecho nada? Pero hay que reconciliar al país. Pero bueno, ¿cómo lo vas a reconciliar si tú no le reconoces nada al adversario? Claro. Todo diálogo o toda salida consensuada requiere varias cosas. Una, que entiendan que el todo o el nada no existe. Que reconozcan que el todo o el nada no existe. Dos, que entiendan Dicho de otra manera, que todo el mundo va a tener que ceder. Dos, que todo el mundo tiene que ceder una parte. Claro. Pero, y tres, es indispensable que se reconozcan mutuamente. Pero ahí plantea usted un problema muy difícil, porque uno de los debates, yo comparto la definición de lo que es un buen diálogo que usted está dando, pero uno se enfrenta, por ejemplo, al desconocimiento sistemático de la Constitución por parte del ejercicio del gobierno. Y del desconocimiento del derecho que tiene a mantenerse en el poder el gobierno por parte de la oposición. Te lo pongo de otra manera. Acercamos? Te pongo de otra manera. ¿Quién violó más los derechos humanos? ¿Nicolás Maduro o Augusto Pinochet? Augusto Pinochet, sin ninguna duda. ¿Y qué tuvo que hacer la oposición? Hablar con Pinochet. Y no solamente eso, sino que tuvieron que consensuar que Pinochet se quedara en el poder manejando todas las Fuerzas Armadas. Así es, hasta como 2 años. Y años después fue cuando un tribunal internacional pudo cargarle la mano a Pinochet. Sí. Entonces, ahí tú te das cuenta que los chilenos dijeron, el todo o el nada no existe. Los nicaragüenses, cuando gobernaron la primera los sandinistas, tuvieron que entender que el todo o el nada no existe y tuvo que quedarse Humberto Ortega como ministro de la Defensa. Bueno, quien tuvo que entender eso fue Violeta Chamorro para tener gobernabilidad. O ella fue la que ganó. Sencillo. Entonces, ahí es donde vienen algunos escenarios donde tú tienes que entender, mira, Venezuela no ha llegado a ser un país totalitario, pero de continuar, vamos por un camino parecido. Le falta esto. Entonces, el presidente Maduro debe entender que tiene el juego trancado.
él no va a resolver la crisis. ¿Y si él es la tranca? Ese es un problema que tendrá que definir el chavismo fundamentalmente. No, Porque el chavismo tiene que sobrevivir. pues yo te garantizo El chavismo quiere en sobrevivir. Nicaragua no había diálogo posible con Somoza, por ejemplo. Era otra cosa. Y cuando intentaron dejar Urcullo, Jimmy Carter, los sandinistas le pasaron por encima con Las las condiciones armas. eran distintas. Por eso digo que hay en el siglo XXI, Ajá. las condiciones son distintas. Ok, Una y en dictadura, Venezuela. por eso es que le digo, si el presidente Maduro, porque el proyecto político del presidente Maduro solo será posible bajo dictadura de aquí en adelante. Si él cree, ese es un dato importante. si él quiere manosear esa alternativa, pues que se vaya a esa nube porque no va a durar ni 6 meses. ¿Y quién lo Va a toma? una Porque se dictadura. está No, cerrando no, con la militares. comunidad internacional no lo va a tolerar. No lo va a tolerar Yo la tengo comunidad internacional. fuerte duda de que nuestros futuros apueste a la Una comunidad dictadura es internacional. impensable, Rico. Ah, eso sí, Impensable. eso sí. Impensable. Ok. Olvídate. Ni de derecha ni de izquierda. No, por Dios. Impensable. Ahora bien, el tema es qué hacemos ahora. Ok. Uno, la propuesta que yo he venido formulando y de acuerdo a los análisis que hemos hecho. Uno, bajarse del ring. En Eso el me ring, gusta. en el ring no vamos a resolver ningún problema. Dos, esa búsqueda de culpables permanentemente, ya vamos a bajar un poquito la tónica. Porque Más que culpable solución. en otra conferencia que yo daba, alguien me preguntaba, cuando yo planteaba el tema del diálogo y de entenderse, me decía, ¿usted está pensando en establecer acuerdos con quienes han saqueado al país? Le dije, mira, aclárame algo, ¿a cuáles te refieres? ¿A los del gobierno o a los de la oposición? De la oposición, yo creo que es injusto equipararlo por un problema de óyeme. acceso al gobierno. Chávez no llegó por casualidad al gobierno. Pero tampoco Chávez la oposición ganó, estaba ahí. Chávez ganó por un desastre generado por los anteriores gobiernos. Sí, pero eso no es la Generaron un posición vacío. actual. No. En absoluto. No, bueno, No es, mira, no es. yo conozco Yo también. muchos casos. Conozco muchos No, casos. yo no voy a Yo lo que defender digo ladrones, pero yo no lo que es digo la misma es, yo oposición. lo que digo es que el tema de estar buscando corruptos de lado y lado no nos va a llevar a ningún lado, porque el problema de fondo es que en los anteriores gobiernos a Chávez y en Chávez, que lo profundizó, tenemos un Estado extremadamente invasor. Tenemos un Estado extremadamente controlador y además tiene montadas en cada esquina una alcabala. Alcabala es corrupción. Ahí no Así no de está sencillo. bien. Mientras mayor capacidad discrecional tenga el Estado, es decir, los políticos, Funcionario. mayor corrupción habrá. A menor capacidad discrecional, menor corrupción habrá. Yo no comparto hablar de los políticos porque hay todo tipo de políticos. Yo No, creo no, que Pompeyo Márquez fue un político que no fue ningún ladrón. por No, ejemplo. yo conozco muchos más. Por eso, o sea, hablar de los políticos No. es igual para No, profesión. pero perdóname, estoy hablando en abstracto en materia del Estado y los políticos. Bueno, ya. El Estado lo conforman políticos. Cuando tú tienes políticos en el gobierno y tienen altas capacidades discrecionales, salvo contadas excepciones, tú Ese estás es cometiendo un problema serio allí. Ese es nudo. Entonces, yo lo que diría es que hay que desmontar esas capacidades discrecionales para no perdernos. Y este es un tema de mucho más, de mayor... Yo te puedo invitar 4 veces, está No muy hay problema, interesante. gracias. El tema es, de fondo, repito, 1, bajarse del ring. 2, establecer conversaciones cruciales, lo cual no significa transacciones ni acuerdos oscuros. Muy bien, ¿Ok? muy bien. 3, buscar los puntos de coincidencia, y ahí es donde el último estudio de Datincorp le demostró al país que los chavistas y los opositores están más de acuerdo en lo que ellos suponen. Por ejemplo, un hallazgo que encontramos es que le pusimos a todos una batería de preguntas sobre lo que es Eso fue muy inteligente, yo lo leí. la situación, es decir, respuestas políticas a la crisis. Sin decir quién la proponía. Yo no dije quién la propuso, Claro. nadie lo dijo. Ellos le dicen, ¿usted está de acuerdo con el respeto a la Constitución? Le Tal dije, solución, tal cosa. tal solución. ¿Usted está de acuerdo con el respeto a la propiedad privada? Todo el mundo de acuerdo, chavistas y opositores. Sí. A la final, el 83% de los chavistas estaban de acuerdo con esas propuestas. Bueno, eso es un piso enorme para hacer un diálogo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Los opositores, el 90% también estaban de acuerdo. Incluso Pero- con los programas sociales. Pero lo curioso es que ninguno sabía que esas propuestas que ellos estaban aprobando, que aprobaron los chavistas, esa es una propuesta que hizo la oposición venezolana en el Parlamento en marzo pasado a través del diputado José Guerra. Es un verdadero aporte al debate nacional. Claro. Claro. Entonces, si yo les hubiese dicho a ellos, ¿usted está de acuerdo, a los chavistas, usted está de acuerdo con estos planteamientos hechos por el diputado José Guerra? La inmensa mayoría a lo mejor dice que no, por los prejuicios que eso ocasiona, porque estamos prejuiciadamente
confrontados. No tenemos una confrontación real, sino una confrontación inventada por factores políticos de poder que les interesa simplemente discutir el poder. Bueno, entonces, lamentablemente, este excelente discurso que ha interrumpido aquí por la cosa del tiempo, lo cual a mí me favorece y a usted no, porque quedó el discurso corto, pero a mí sí, porque lo dejé a todito motivado para estar pendiente de cuando volvamos a traer a Jesús Seguía, porque qué programa más completo e instructivo. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre. No, muchísimas gracias. Siempre lo he visto haciendo sus análisis de encuestas, pero esto políticamente estuvo muy bueno. Hasta mañana.